la iglesia militante, el Señor no le va a permitir ver muerte porque ya murió físicamente. Una pregunta que han visto como pastores, ¿verdad? La muerte en muchas personas que han creído a Cristo, que han querido seguir viviendo. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Hay una pregunta que yo sé que ustedes la han escuchado y la han visto como pastores, ¿verdad? Nuestro, de la muerte en muchas personas que han creído a Cristo, que han querido, ¿verdad? Seguir viviendo. Sabemos que la palabra establece que los días del hombre son contados sobre la tierra, ¿verdad? En cuanto a su vida, y que Dios es que sabe el tiempo que nosotros ha de vivir aquí en la tierra. Claro está, cumpliéndose el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Eh, Algo sobre eso, Pastor Benítez, de las personas que mueren siendo cristianos y quisieran vivir más, que no es malo, está bien, porque el problema está es que quieran seguir viviendo sin Cristo, pero son personas que creen en el Señor. Eh, ¿Por qué pasa esto? O sea, que personas Amén. siendo cristianas Sí, quieren vivir, seguir. viviendo, que tienen el deseo de seguir, que por alguna razón se enferman o pasa algo, porque sabemos que la muerte puede llegar, ¿verdad? Por muchísimas causas, ¿verdad? Que Dios la permite en el hombre de Dios. Sabemos que la otra parte, el hombre sin Dios, ¿verdad? Ellos mismos buscan la muerte. Ujú. Entonces, vemos que muchas veces en las congregaciones hay mucha gente, ¿verdad? Que a veces conocen, ¿verdad? La muerte, que sabemos que es el Señor que se la permite de alguna manera, pero sabemos que en sí no quisieran y vemos que también los familiares no quisieran que se vaya. Una razón, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, ¿quién quisiera morirse, verdad? Eh, pero va a llegar, ¿verdad? Lo que debemos estar seguros, ¿verdad? Y que un día nos va a llegar y que debemos estar conscientes, ¿verdad? Que en cualquier momento, seamos jóvenes, seamos ya mayores, un día va a llegar. Cuando el Hijo de Dios, el hombre nacido de nuevo, ¿verdad? Regenerado, ¿verdad? Tiene esa seguridad. Mire, no está tan preocupado. Ahora hay otra cosa. Hay personas que se preocupan, ¿verdad? No se quieren morir. La familia. Puede ser, ¿verdad? Sus responsabilidades, ¿verdad? Sus bienes, no quieren dejar sus bienes. No tienen una relación, ¿verdad? Tan buena con Dios, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, ¿verdad? Hay algo ahí que los puede detener, pero nosotros tenemos que estar seguros, mire, que en cualquier momento, mire, hoy justamente pasando yo por la 198, entré al banco un momentito y cuando vengo saliendo, 3 balazos, pa, pa, pa. A la salida, en la misma esquina, un hombre muriendo ahí. Y digo, Señor, ten misericordia. Entonces, uno tiene que estar preparado, ¿me entiende? La palabra nos dice, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados. Entonces, debemos entender que el Señor, ¿verdad? Queremos leer, ¿verdad? En el libro de Primera de Corintios, carta a los Corintios, 4, creo que es 15, 51. Y esto es para los que tenemos esperanza en Cristo. Dice, he aquí, dice, os digo un misterio. Sabemos que es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Tesalonicenses dice, ¿verdad? Nos habla también de eso, que en un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, luego dice los que quedamos, seremos, dice, arrebatados. Así que morirse en Cristo es ganancia, pero morirse sin Cristo es una pérdida. Ahí ya no hay más intercesión, ya no hay, ¿verdad? Así que el hombre mientras está vivo, ¿verdad? Él decide para dónde ir. No hay asunto más serio, hermano Siri. No hay asunto más serio que este. ¿Dónde tú vas a ir el día que tú mueras? Solamente hay 2 lugares. Y la decisión se hace mientras se está vivo. Amén. Doctora, ¿qué usted me puede decir sobre eso? Sí, yo creo que, como decía Pastor, este es un asunto serio porque es algo que ya está establecido, todos vamos a pasar por eso. Creo que es bien importante enfatizar cómo es que nosotros vamos a partir de esta tierra. Hacía una pregunta y me vino a la mente el caso de Ezequías. Amén. Que puede ser una de las razones. Pues hay muchas razones, pienso yo, hay muchas razones. Puede ser porque la persona, o sea, el creyente, ¿verdad? Porque la pregunta se enfatizaba al creyente. Puede ser que no está preparado para eso. Y eso no le da convicción y precisamente por esa razón de que a veces se le tiene temor a la muerte. Esa puede ser una de las razones, pero creo que hay muchas que se podrían elaborar, pero yo solamente quisiera tomar una. Por ejemplo, lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20, donde habla de la enfermedad de Ezequías. Dice que Ezequías, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. O sea, que él iba a morir. Estaba enfermo y él sabía que iba a morir. Pero entonces dice la palabra que vino a él el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa porque morirás. Wow, eso es algo que si se lo dijeron a Ezequías, pero que si nos lo dijeran a nosotros, ¿cuál sería la reacción que nosotros tuviéramos? La razón por la cual dice la palabra que Ezequías se volteó su rostro a la pared y empezó a orar, y dice que le empezó a orar al Señor y le dijo, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. O sea, ahí vemos cómo se consideraba Ezequías. Él se consideraba que había andado en verdad. Le dijo, Señor, haz memoria cómo yo he andado delante de ti. He andado en verdad y con un corazón íntegro. O sea que él personalmente, él pensaba que él estaba bien, pero el Señor no le dijo, ordénate tú. Le dijo, ordena tu casa. Entonces, lo que llevó a Ezequías a orar para que el Señor extendiera su misericordia, eran quizás no tanto él, porque tuvo como esa, no sé si usar valentía, atrevimiento, certeza, seguridad de dirigirse al Señor de esa manera. Yo quiero que tú hagas memoria de cómo yo he andado delante de ti. Yo he andado en verdad y con un corazón íntegro. Entonces dice la palabra que Isaías ya estaba saliendo por la puerta cuando el Señor le dijo, regrésate. Dile que le voy a dar un tiempo más, pero ¿para qué era? Lo que le había dicho el profeta, ordena tu casa. Entonces, en base a este ejemplo, creo que esta podría ser una de las razones por las cuales a veces hay personas dentro del Evangelio, creyentes, que todavía no quieren morir. Puede ser que tengan la certeza, puede ser que sí estén seguros y tengan la convicción, pero su preocupación es la familia. Mis hijos, mis nietos, mis familiares, mis hermanos, porque hay una preocupación. Ellos quizás tienen la seguridad, yo tengo la seguridad, pero quiero tener la oportunidad de todavía predicarles, de saber si mis hijos van a poder participar de la salvación, si a donde yo voy, también ellos van a poder ir. Entonces, en base a la pregunta que hacía,
creo que este es un ejemplo y puede ser una, porque creo que hay muchas razones más, pero esta podría ser una por las cuales a veces un creyente puede llegar a tener la actitud, la acción, porque recordemos que aquí no era de que estaba esperando si iba a pasar o no, no, ya había una palabra, estás enfermo y vas a morir. Ya estaba dicho. Y no lo dijo hombre, ni lo dijo un doctor, fue Dios mismo que mandó a decirle eso a Ezequías. Mas, sin embargo, a la hora de ver el clamor que él elevó, la preocupación, él dijo, yo he andado de esta manera. Pero entonces significa que si el Señor le dijo que ordenara su casa es porque habían cosas que todavía no se habían ordenado y que necesitan ordenarse. ¿Cuántas familias por no ordenar su casa antes de partir dejan tremendos problemas con los que la familia se encuentra, no solo espirituales, sino hasta literales? Yo Amén. creo que Siguiendo el punto que tiene Pastora, vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el que dijo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo, diciéndole a la iglesia que él tenía un problema, porque él no sabía qué escoger, porque estar en la presencia de Cristo es bueno, pero por causa de la iglesia quiere quedarse aquí. No, o sea, es como dice Pastora, hay veces que las personas quieren asegurarse de que su familia va a alcanzar la misericordia de Dios y no quieren morirse porque ellos todavía no han llegado a los pies de Cristo. El único problema que existe, que ellos en sí no pueden hacer nada para que la familia venga a los pies de Cristo, porque esto es una decisión personal. Amén. Y yo creo que la palabra clave aquí es la seguridad. En quién ha creído y para dónde vas. Porque una de las cosas casi que mentalmente, ya hablándose de la batalla que el hombre tiene espiritualmente en la mente, es la inseguridad, la duda. Y yo creo que cuando una persona está fundamentada en la roca, en Cristo Jesús, que sabe en quién ha creído, que ha sido una nueva criatura en Cristo Jesús, ya puede decir, como dice Pablo, yo todo lo doy por basura, porque sabe para dónde va, sabe en quién ha creído, y sabe, como yo le digo, cuando la persona me dice que ore por sanidad, lo primero que le digo a la gente es, recuerda que tu vida, tú crees en el Señor Jesucristo, que es tu único y suficiente Salvador, pues tu vida no está en la mano ni de medicina ni de doctores. Tu vida está en la mano de Dios, que tiene tus días contados en el libro de tu memoria. Si quedaste para morir en este tiempo, es porque Dios lo ha decidido, pero de lo contrario no. Así que vamos a orarle al Señor, para si hay cualquier duda o algo quiera levantarse en contra de tu salud, pues que el Señor, ¿verdad?, deshaga eso. Y eso lo digo yo también por mí propiamente. Estos son mis pensamientos ahora, en la cual yo mismo digo, bueno, señores, tu palabra es clara y tú no mientes, de que mis días están contados sobre la tierra. Yo sé que el día que usted decida con mi vida, ese fue el día que usted, de la manera que usted diga, voy a estar aquí. Pero hay que tener seguridad, pastores, de verdad. Yo creo que una de las cosas que como iglesia, la iglesia tiene que tener seguro, es que después de ser una nueva criatura, su vida depende de la mano de Dios, no de lo que diga el hombre, ni de lo que piensa el vecino, ni de lo que diga la ciencia. Si estamos en los caminos del Señor, obediente a su palabra, cuidándonos aún de los alimentos literales que comemos, pues nosotros vamos a estar en las manos del Señor, porque esa es su palabra, esa es su promesa. Amén. Pero fíjate una cosa, muchas personas que están en la iglesia creen que están bien y hacen todo lo posible por estar bien, pero que cuando el médico le dice,
Usted quiere que si pasa algo, le den choque eléctrico, le hagan resucitación artificial, que lo pongan con tubo y todo eso. ¿Cómo que le dicen? Para que dé autorización por los órganos. Ajá. La donación de órganos. Mire, entonces muchas personas definitivo firman de que sí, que me resucite. Pero el Hijo de Dios, cuando tenemos la confianza, vamos a afirmar lo que el médico dice, no resucitar. O sea, si a mí me da un ataque al corazón, déjenme tranquilo, porque yo ya voy para un buen lugar. ¿Me entiende? O sea, no es que que nosotros vamos a buscar la muerte, porque también eso no es correcto. Pero que si ella viene, ok, entonces hay que abrazarla y decirle gracias porque me voy a mejor tierra. La muerte no puede ser un espanto para nosotros, al contrario, Cristo. tenemos que Aleluya. verlo como la puerta que nos va a llevar a la vida eterna en gloria. Ahora, si yo no estoy bien, Eso es otra situación. ahí está el problema. Si mi relación con Dios es dudosa, entonces tengo que tener cuidado. No, tengo mejor que arreglarme con el Señor. En vez de decir, resucítenme y pónganme cables y pónganme tú. No, arreglemos nuestra vida con Dios. Amén. ¿Y cuál debería de ser el papel de los cristianos que tenemos familiares que no le sirven al Señor, pero que sí vemos por la palabra que lo que andan es de pecado en pecado y eso le puede causar no nada más la muerte espiritual, sino alcanzarlo la muerte física? ¿Cuál sería el papel, pastor, de la iglesia? Bueno, muertos espirituales ya están. Amén. ¿Verdad? Nosotros no podemos hacer nada, simplemente orar, ¿verdad? Quien lo va a hacer es Señor. el Espíritu Santo Amén. a su debido tiempo. Por eso no nos cansemos, ¿verdad? De orar. Estábamos hablando también del punto, ¿verdad? Que la gente a veces tiene temor de morir. Hay gente que vive aterrorizada, no quieren salir. Pero Jesús mismo nos da el consejo, ¿verdad? Y nos dice, y no temáis, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, ¿verdad? Por eso es bueno conocer, ¿verdad? La palabra, porque es la que nos va a alentar, nos consuela y es nuestra guía. Fíjate que en este tiempo, salir a la calle es peligrosísimo. A cualquier edad. Porque el enemigo ha levantado una violencia que ya el Señor lo había dicho, que iban a ser como los días de Noé antes que Él viniera. Y en la calle no hay nadie seguro. Golpean al anciano, golpean al joven, golpean al niño. En las casas no estamos seguros, porque una bala perdida puede traspasar y ¿cuántas veces no ha sucedido? Un incendio. Un incendio. Hay lugares donde hay maremotos. ¿Ok? Ahora mismo ese huracán que mató a 100 y pico de personas, y ahí puede que haya hijos de Dios. ¿No? Y la gente también que están peleando en el oriente. Ahí hay personas que también son hijos de Dios y creen en el Señor y no están en pleito y se están viendo envueltos en esas situaciones. Pero lo que yo quiero tratar de poner en este punto es de que si estamos en Cristo, aunque haya temor físico, ¿ok? Porque yo puedo decir, yo no le temo a la muerte, pero le temo al dolor. ¿Ok? Que vaya a pasarme una temporada en una cama sufriendo de... No, Punto muy- mejor me voy. ¿Ok? Y eso es lo que tiene que aferrarnos a nosotros, lo que tiene que sostenernos.
de que si estamos verdaderamente buscando el rostro de Dios como Él manda, tenemos la seguridad que aunque tengamos errores, que aunque hayamos fallado en cosas que no son graves ante la presencia del Señor, tenemos la seguridad de que pasamos de muerte a vida. Saben que creo que ustedes lo habían escuchado sobre algunos casos que han pasado en Santo Domingo, de la cual la audiencia quizá si había preguntado a alguno que de qué país era, en Santo Domingo, donde algunos pastores, ¿verdad? Y hermanos en la fe, una guagua entera se accidentó y murieron todos, me imagino. Creo que sí, que murieron todos. Y parejas de pastores que han sido, le han quitado la vida, ¿verdad? Por manos de delincuentes. ¿Qué pasa aquí? Porque hay mucha gente que se ha preguntado qué pasó aquí. Promesa, tiempo, estaban en lugares equivocados. Explíqueme, pastora, ¿qué pudo haber sucedido en esto? A veces se toman, por ejemplo, ese caso que acaba de mencionar, hay personas que cuestionan por qué a un hijo de Dios le pasa situaciones así. Pero entonces, si es así, tendríamos que cuestionarnos todo lo que le ha pasado a los apóstoles. Porque fue que Pablo tuvo que morir en manos del Imperio Romano de una manera donde, ¿verdad?, él murió decapitado. O Pedro, por ejemplo, que pidió que no lo crucificaran como el Señor, sino que muriera de cabeza. Y un gran ejemplo, Esteban. Alguien podría decir, pero ¿por qué Esteban tuvo que morir apedreado? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que ya dentro de todo esto hay un plan y un propósito. Dios es un Dios sabio. Dios sabe cómo hace las cosas, cómo permite las cosas. A nosotros los seres humanos nos cuesta muchas veces asimilar, porque la palabra dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios ni nuestros caminos, son los caminos del Señor. Amén. Y que para los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas obran para bien. Amén. ¿Cuántas veces no oímos, por ejemplo, pero por qué murió tal persona? Era un siervo de Dios, tenía mucha vida adelante. Porque nosotros en el momento no estamos viendo el propósito que hay detrás de eso. No sabemos si a raíz de esa partida van a venir otras personas. No sabemos si ellos van a hacer un testimonio para que otros vengan. ¿Cuántos casos no han habido de personas que están en el Señor, hombres de Dios, mujeres de Dios, que han partido y todo el mundo muchas veces dice, pero ¿por qué? Estaba lleno de vida, estaba llena de vida, un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero no nos damos cuenta que su partida fue una causa para que toda la familia pudiera venir a los pies del Señor. Claro que eso no lo entendemos en el momento, eso lo entendemos mucho más después, pero debemos comprender que la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo importante es cómo es que nosotros estamos en el momento que eso ocurre. Amén. Ahí estaría la clave. Amén, y exactamente, y la aceptación de una eventualidad como esa, porque como usted acaba de decir, que todas las cosas, todas las cosas le vienen a bien los que creen en Cristo Jesús. También tenemos que entender que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, Él conoce el futuro. La misma palabra establece, como dije ahorita, de que a Dios nadie le va a quitar un alma de salvación que Él ha determinado que vas a salvar. Y Dios conoce el futuro, así como usted dice que a lo mejor puede suceder este caso para que Dios mueva esa ficha, para que vengan mucha gente y se salven familiares. También se puede dar el caso, Dios conoce qué vas a pasar con ellos después, ¿verdad? Y el anhelo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y alcancemos salvación. ¿Y cuánta gente no hemos visto bíblicamente que después de haber experimentado una gloria tan gloriosa en el Señor, se desviaron? Amén. Y ahora mismo en la actualidad, eso lo escuchamos, gente adoradores del Señor, que Dios lo usó en gran manera, lo hemos desviado. Y quizá digamos, ok, pero ¿por qué quizá Dios no haga? No, es que Dios sabe
lo que vas a hacer con ellos. Amén. También lo deja como ejemplo para que veamos. Dígame, pastor. Amén. Aquí hay que poner un poquito de cuidado, porque primeramente la Biblia dice de que el Señor quiere que nosotros cumplamos la plenitud de nuestros años, de nuestros días, dice. ¿Ok? Tenemos que saber cuántos son los días que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? La palabra lo dice claramente, son 120 años. ¿Ok? Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros mismos, aún dentro de el cuerpo de Cristo, el Señor sabe si estamos cometiendo algo o vamos a hacer algo que pueda hacer que perdamos lo que ya hemos ganado. Una Y muerte. si estamos dentro del cuerpo de Cristo, Él no quiere que sus hijos se pierdan. Amén. Entonces Él tiene que sacarlos del ambiente porque ya están, porque una pequeña cosita que ya estamos comenzando a movernos nos puede hacer caer. Y Él viene y nos quita del peligro y nos lleva. Ahora, el Señor no quiere la muerte del impío. ¿Ok? Que una persona muera por una sobredosis de droga, esa no es la voluntad de Dios. Y no se puede decir es que el Señor ya tenía contados sus días hasta ahí. No. Lo que pasa es que Él hizo algo contra su propio cuerpo y Dios dijo, bueno, si eso quieres, eso tienes. Si no, te hay Porque el muerte Señor prematura. nunca va a meter su mano para obligarnos a hacer algo. Eso es una muerte, a lo que se le llama una muerte prematura, Ujú. que no es que está dentro del designio de Dios, sino que, ¿verdad? Es que tenemos libre decisión, libre voluntad. O sea, que nosotros decidimos de qué manera, porque el propósito de Dios es que nosotros tengamos vida, y Amén. vida en abundancia. Pero dentro de todo esto tenemos que comprender que también se nos ha entregado un templo, que es el cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, al cual nos dice que nosotros debemos cuidarlo, porque si no lo hacemos, dice la palabra, pues que nosotros vamos a tener que dar cuenta por eso. Creo que ahí ya entraría, por ejemplo, los cuidados que nosotros debemos tener, como el ejemplo que ponía Pastor Ernesto, ¿verdad? Si alguien muere, ¿verdad?, con una muerte prematura, repentina, por haber tomado una mala decisión, ahí no es de que eso era la voluntad de Dios, eso fue que nosotros lo decidimos de esa manera. Y el peligro más grande no es solamente que se participe de una muerte física, sino por las condiciones en cómo se dieron, hay un peligro más grande, porque como hemos hablado antes, el alma no muere. Entonces sí tenemos una responsabilidad, nosotros sí tenemos una responsabilidad. Y no es solamente de cuidar nuestra vida espiritual para estar preparados cuando llegue la muerte física, sino que mientras eso pasa, entender que dentro del plan de Dios es que nosotros tengamos vida, una vida abundante, y que debemos cuidar el templo. Hay cosas donde debemos, ¿verdad? Está comprobado que si el ser humano no toma agua, no va a durar mucho. Amén. Podríamos llamar, ¿verdad?, muerte prematura al incumplimiento de la advertencia que da Dios cuando habla de la honra de los hijos sobre los padres. Sí, podríamos hablar eso porque la promesa es honra a tu padre y tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Podría tomarse, pero aún ahí, mira qué interesante es que un hijo de Dios, que el médico le haya detectado que tiene alta presión, ¿ok? Y que le pone en medicamento para bajar su presión, él continúa haciendo desórdenes con su comida. Él ya está advertido, ¿ok? Pero si no se cuida, va a llegar un momento que va a recibir un ataque al corazón, ¿ok? Y está dentro del plan de Dios. No, el plan de Dios era que siguiera para poder alcanzar más almas. Pero
como dice Pastora, mi decisión, mi mala decisión, es la que me hace a mí acortar los días. Amén. Pero, ¿cuáles serían las deshonras que pudieran tener los hijos que no honran a su padre y a su madre, que lo puede conllevar a tener pocos días o no exactamente el tiempo que Dios ha determinado que tengan, sino que ellos mismos, como decía nuestra pastora, ¿verdad?, son los responsables de que sus días se le acorten? ¿Cuáles serían esas deshonras? ¿Podrían mencionar alguna para que la audiencia que está ahí escuchándonos, ¿verdad?, sepa? Porque en realidad nosotros como cristianos, yo sé que hay muchos hermanos que tienen hijos que no son cristianos y debemos estar claros con esto, de que en verdad, si los hijos no lo están honrando de la manera que Dios dice que deben de honrarlo, pues podrían pasar muchas cosas, que lo que nos toque, como dijo nuestro pastor aquí Benítez, de que lo que nos toca es orar de una manera ferviente para que Dios tenga misericordia y los alcance. Pero sí me gustaría que la audiencia escuche cuáles son esos tipos de deshonra, porque realmente muchas veces hemos predicado eso y lo hablamos, pero como que me he dado cuenta como que no se hablan de ese tipo de deshonra que pueden conllevar incluso a un hijo de un cristiano a que sus días se le acorten. Amén. Fíjate que uno de las deshonras, como queremos hablar, que la Biblia dice, lo habló Jesús cuando le dijo a los fariseos que ellos estaban deshonrando porque le decían a sus padres, todo con lo que te puedo ayudar es corbán. O sea, se lo hacía como que se lo daban al templo, pero ellos mismos se lo quedaban. O sea, no cuidar de nuestros padres si tenemos la oportunidad y la capacidad, esa es una deshonra. A tal punto que el mismo Señor, usando a Pablo, dice de que las viudas, ¿ok?, si tienen hijos, que ellos se hagan cargo de las viudas. O sea, que el cuidar de nuestros padres, de tratarlos bien, de ver por su bienestar, aportar con lo que podamos para que ellos puedan vivir una vida tranquila, eso es honrarlos. Obedecerles es honrarlos. ¿Ok? Pero viene el tiempo. Y casi estamos ahí donde dice la palabra que los hijos estarán contra los padres y los padres contra los hijos. Y no podemos dejar de tocar, pastora, donde vemos en la Biblia donde el Señor honra a algunos hijos que se han sepultado con sus padres. Y creo que, ¿verdad?, que es a causa de cómo han seguido los caminos que seguían sus padres, ¿verdad? Wow, esto me trae a la memoria lo que pasó con Rispa, sus hijos. Sabemos lo que aconteció con Saúl, lo que aconteció con su hijo Jonathan. Fue una deshonra muy grande el no haber sido sepultado, en base a lo que Verdad está hablando, porque lo que conllevaba parte de la honra es que el hijo era sepultado en el mismo lugar donde estaban sus antecesores. Cuando ocurre esto, nos damos cuenta de la desesperación que Rispa tenía, tanto de, ¿sabe qué? Ponernos a pensar que esa mujer, esa madre, tenía que estar día y noche velando y cuidando los cuerpos de sus hijos, porque creo que muy dentro de ella estaba la esperanza de que ellos pudieran ser sepultados, ya que estamos hablando también, ¿verdad?, sobre este tema. Sí, sobre la muerte. Sobre la muerte. Y dice la palabra que cuando David escuchó lo que ella estaba haciendo, se conmovió al ver la acción que ella estaba tomando y dio la orden. Y mandaron a traer no solamente a ellos, sino también a Saúl, los restos, ¿verdad?, de Jonathan, para darle, dice, una sepultura honrosa, una sepultura de honra. Cuando vemos esto, tenemos que enfatizar la importancia, como decía este pastor en esto, de que como los hijos, una de nuestras responsabilidades es cuidar y velar
como dice Pablo, las que son verdaderamente viudas, dice su hijo, si tiene un hijo, debe velar por ella. En el libro de Proverbios vemos muchos ejemplos de lo que es la honra. Habla de que el hijo no puede desechar, dice, no deseches la instrucción de tu padre, la enseñanza de tu madre. Cuando vemos en Proverbios capítulo 4, habla de eso, le dice a los hijos que deben estar atentos para que ellos puedan conocer cordura. De manera, pastora, un paréntesis, que cuando el Señor dice padres, nos hace responsable a que nosotros instruyamos la verdad a nuestros hijos, eso va conectado con esto, porque entonces es de eso lo que el Señor está diciendo aquí, de que los hijos no pueden obviar la enseñanza del padre, porque se supone que el padre debe enseñar e instruir la verdad que tiene del Señor a los hijos. Amén. Sí, es un mandato que está desde el Éxodo, cuando el Señor les dice, y hablarás estas palabras a tus hijos al despertar, al caminar, al acostarte. O sea que tenemos esa responsabilidad de enseñarles. Ahora, hay que tener también en cuenta que enseñarles no quiere decir que ellos van a seguir ese camino. Exacto. Porque llega un momento donde ellos tomar tienen sus que hacer su decisiones. propia decisión. Y algo también en ese mismo tenor, de que la enseñanza lleva consigo el testimonio, porque no hacemos nada con enseñarle lo que no estamos viviendo. Amén. Ellos van a aprender lo que estamos viviendo, porque de hablar la boca habla mucho, pero de hacerlo es otra cosa. Amén. Amén. La palabra dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Yo creo que eso es una de las cosas que le da una honra a un padre, es saber que cuando el padre está enseñando, instruyendo, aconsejando, el hijo preste atención y atienda al consejo. Eso le trae a uno una plenitud, una satisfacción, una calidez, más que regalos, más que presente, saber que un hijo está atendiendo al consejo del padre, eso le trae honra al padre. Pero, como decía este pastor Ernesto, al final ese es el trabajo que estamos llamados, pero ellos tienen una libre voluntad, una libre decisión. El que atiende al consejo se va a librar de muchas cosas. Amén. El que no, de una u otra manera la va a tener que aprender en base a la Un situación. gran ejemplo a Dasha, Esther, cómo le enseñaba el tío, y estaba instruida, y aún fue al palacio, y ella se mantuvo en esa enseñanza, y al final pudimos ver cómo esa enseñanza pudo sobresalir y ella tener totalmente cordura y seguridad en quien había creído. O sea, algo bien tremendo. Y eso trae en memoria también, por ejemplo, el caso de Absalón. Absalón murió de una forma trágica, deshonrosa, por no haber honrado a su padre. Y no solamente fue él, fueron muchos los hijos de David, si pudiéramos hacer un recuento, que murieron a muy temprana edad. Es importante que se hable de esto porque es muy probable que dentro de la audiencia hayan jóvenes y los jóvenes necesitan comprender que parte de la promesa dada por Dios es de que si el hijo honra a su padre, una de esas bendiciones va a ser que va a ser de larga vida sobre la tierra. Amén. Es importante, sí, pastora, muy importante lo que usted está tocando ahora, porque he escuchado en muchas personas, ¿verdad? A veces uno presta atención, no está en la conversación, pero los oídos están ahí, ¿verdad? Y uno tiene que escuchar. Y dice la palabra que tome lo bueno y deseche lo malo, ¿verdad? Pero sí he escuchado que muchas veces hay ciertos jóvenes que creen que solamente los que no están en Cristo le puede pasar de todo. Y no, hay una promesa ahí, una gran responsabilidad. Es más, yo creo que los jóvenes tienen una responsabilidad grandísima, quizás ni cuenta se dan, de que tienen doble responsabilidad. Una, en dar testimonio en la iglesia, en su casa, en su vida personal, con los demás, y otra, la honra de sus padres. Es una gran responsabilidad que tienen encima, porque
cuando hablamos de que los días pueden ser acortados, hermano, como usted dijo, pastor, aquí nadie se quiere morir. Aquí todo el mundo quiere llegar a los 120 años. Si Cristo no ha venido, claro está, porque si Cristo viene o decidió por nuestra vida, a su nombre sea la gloria. Amén. 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 O sea que podemos decir de que toda bendición, toda promesa trae un peso de responsabilidad. Correcto. O sea que no te las dan las cosas gratis. No, el Señor espera algo de cada uno. ¿Cuál sería la posición, Pastor Benítez, mi pastor? ¿Cuál sería la posición de la iglesia en este caso de guerra, rumores de guerra? Sabemos que estamos en un país donde yo hoy meditaba, veía a la gente contento, riéndose, comprando, llevando una vida normal. Sabemos que hoy en noticias hay pensamientos, quizás tienen familiares fuera, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el papel que correría la iglesia de Cristo en cuanto a esos problemas de guerra hoy día, que sabemos que de alguna manera pueden llegar hasta aquí, afectarnos? Bueno, si nosotros, ¿verdad? Somos conocedores, ¿verdad? De las promesas, de las profecías. Creo que, ¿verdad? Nuestro deber, nosotros, ¿verdad? Estar tranquilos, orando al Señor, ¿verdad? Porque no podemos hacer más nada. Y, ¿verdad? Sabemos que los tiempos están cerca y todo lo que está sucediendo ya ha sido, ¿verdad? Ya ha sido escrito. Y lo nuestro, ¿verdad? En pocas palabras, orar y esperar en el Señor, orar por las almas. Amén. Pastor Ernesto, hablando de guerra, de muerte como el tema, sabemos que muere mucha gente, ¿verdad? Y están muriendo ahora mismo. Sabemos que hay una promesa para Israel, ¿verdad? Conocemos que lo que pasó con el Señor cuando vino, ¿verdad? No le conocieron o no lo aceptaron, mejor dicho. Pero sigue siendo el pueblo de Dios, Israel. ¿Qué pasa con los israelitas que están muriendo en la guerra? Por la palabra, ¿qué pasa con ellos, con su vida, ya que mueren? Bueno, eso es dependiendo de la persona. Si es uno que haya aceptado a Cristo Jesús, aunque sea un soldado que tenga que quitar la vida a otros, En su deber. es su deber. Aún esos están en las manos de Dios. Si no han creído al Señor, pero están viviendo una vida justa, aún así están en las manos de Dios. Porque no es en sí el pueblo de Israel en sí, sino que es el hombre. ¿Y si mueren? Y si mueren, los que están con Cristo definitivamente van al paraíso. Los justos volverán a la tierra y esperarán al juicio del trono blanco, donde la Biblia dice que se abrirán los libros y se abrirá otro que es el libro de la vida. Y el que no sea encontrado en el libro de la vida, quiere decir que en el trono blanco van a haber muchos que van a estar inscritos en el libro de la vida, que no son la iglesia, son los justos. ¿Ves? Entonces, la promesa sigue para el justo y para el Hijo de Dios. Amén, amén, amén. ¿Tiene algo que decir, pastora, sobre eso? La palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que sería raro decir que haya alguien, ¿verdad?, tocante al pueblo de Israel que no tenga conocimiento de Dios. De una u otra manera, todos tienen conocimiento y creo que en un momento donde se encuentren, por ejemplo, en el umbral de la muerte, ese conocimiento está ahí, Dios está ahí, esa palabra está ahí. De una u otra manera,
Dios es un Dios justo y Él sabe de qué manera va, ¿verdad?, a tratar. Pero la justicia de Dios es perfecta. Es perfecta. Y se nota misericordia en la guerra. Amén. En la guerra se nota misericordia. De parte de Dios, sí. ¿Por qué? Porque, como dijo pastora, que citando la palabra, el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Ok? Y si el Señor ve almas que con corazón sincero, en el momento del paso de la muerte, claman a Él, dice la palabra, que Él no avergüenza a nadie, que Él no deja a nadie sin oír. ¿Ok? Entonces, Él va a levantar de ahí aquel que clame a Él con sinceridad. Y dice la palabra que Dios no da por inocente a aquel que tome su nombre en vano, de manera de que el hombre piensa y exhorta con sus labios de que hay un Dios todopoderoso y un Hijo que se llama Jesucristo, automáticamente queda siendo culpable de cualquier acto que haga que vaya contrario Amén. a lo que representa el nombre de Jehová. Amén. Y también dice la palabra que Él no tomará por inocente al culpable. Al culpable. ¿Ok? O sea que, como decía pastora hace poco, esto es algo serio. Este es un caso de vida o muerte. Amén, estamos finalizando y verdaderamente este es un tema que quisiéramos seguir, ¿verdad?, hablando, porque hay muchas cosas ahí que a lo mejor la audiencia quisiera preguntar o que hablemos, pero me gustaría, ¿verdad?, en pocas palabras, que ustedes me pudieran dar una exhortación a la audiencia, tanto al pueblo de Dios que nos sigue, como aquellos, ¿verdad?, que en esta hora van a llegar a los pies de Cristo. Porque sabemos que este mensaje le va a llegar y de alguna manera Dios va a obrar en la vida de ellos que también por fe van a formar parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué consejo le darían ustedes para que preserven una vida con esperanza, conociendo que sí, la muerte va a llegar y que lo que es de Dios va a ir a Dios y lo que es de la tierra, a la tierra va a llegar, pero que son dos actos que van a pasar en nuestra vida, que es conocer muerte, si Cristo no ha llegado, y después de la muerte, el juicio? Amén. En este caso, yo traería a memoria para todo aquel que sabe y para el que no sabe, se lo decimos, de que hay dos lugares que están ya dichos donde el alma del hombre va a llegar, dependiendo del camino que tome. Si toma el camino ancho, que significa hacer lo que el hombre quiera, sin poner atención a nada, o vivir una vida de acuerdo a como a él le parece, hay un camino ancho que lleva a una, yo le llamo una sala de espera, que se llama infierno. El que entra por el camino angosto, que es Jesucristo, que sabemos que es tortuoso, que hay problemas, pero que se mantiene en ese camino, hay otro destino que también es una sala de espera, que se llama paraíso. ¿Por qué sala de espera? Porque dice la Biblia que al final del tiempo, aún el mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego y azufre, que es el verdadero final de las almas que dice la Biblia, su dolor va a subir por los siglos y que no tendrán paz ni de día ni de noche. Y a los salvos, a la iglesia salva, dice la palabra de que en el último tiempo la iglesia va a entrar a la ciudad celestial
donde dice que Jesús fue ya a preparar morada para nosotros. Y para los justos, incluyendo el pueblo de Israel antiguo, hay una tierra que se le fue prometida, la tierra nueva. Esta tierra es pasadera también. Amén. Así que afirmémonos en el Señor y hagamos las cosas del Señor. Aceptémoslo como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que nuestro galardón va a ser grande. Amén, pastora. Amén, ¿verdad? Dirigiéndonos a la audiencia. El tema que hoy se ha tratado, creo firmemente que ha sido de mucha relevancia. Y lo único, ¿verdad?, que quisiéramos decir es lo que la palabra dice en el Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce la condición de nosotros, del pueblo del Señor y de aquellos que todavía no conocen al Señor. Pero dice, se acuerda de que somos polvo, porque eso es lo que somos. Amén. Y dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero aquí viene quizá el final de este consejo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea que tenemos un Dios, como verdad dice la palabra, que su misericordia es más grande, ¿verdad?, que los cielos. Y mientras hay vida y esperanza, si alguien está escuchando verdad este programa el día de hoy, sé que quizás ha sido un tema de mucho impacto, algunos quizás nunca lo habían visto de esta manera, pero mientras hay vida hay misericordia. Hoy es un día donde debe permitirle al Señor que pueda abrir su corazón para evitar todo, ¿verdad?, lo que se ha estado hablando, y poder participar de la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque dice que será sobre aquellos que guardan su pacto. Así que mientras tenga la oportunidad, venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Venga a los pies del Señor, acepte al Señor como dueño, Señor y Salvador de su vida, y va a ver la muerte de una manera diferente. Va a vivir con vida y va a tener la convicción que nosotros tenemos ahora. Sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. Amén, pastor. ¿Verdad? Y recordando, ¿verdad?, las palabras de Jesús, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos estas palabras, atendimos, ¿verdad? Y hoy queremos traerlas a usted. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que la invitación, ¿verdad?, es para todos. La audiencia, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, ¿verdad? Sabemos que cada día, ¿verdad?, el hombre que no tiene esta oportunidad se está jugando la vida. Amén. Amén, amén. Gracias, pastores, ¿verdad?, por ese consejo tan sabio, ¿verdad?, de parte de Dios, porque realmente es necesario por estos tiempos. Dice el libro de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el todo del todo, aquel que murió y resucitó, aquel que antes de morir también resucitó a Lázaro, aquel que sanó, que libertó, y es aquel quien viene, y es aquel quien nos va a recibir en los aires a la iglesia. De manera que verdaderamente esperamos ese gran evento,
del Espíritu Santo cuando levante su iglesia. Y esa es la esperanza nuestra. Yo le insto a la audiencia de que si en verdad te ha pasado por la mente de que la muerte, ¿verdad?, te puede afectar, quiero que sepa que si estás en Cristo Jesús, eso es ganancia. Ganancia, 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 porque dice la palabra que los que murieron primero serán, ¿qué? Levantados primero. Ay, Dios mío, eso es algo tremendo. Levantado primero. Y aquellos que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Pero quiero decirte algo, de que el haber quedado para que resucite en un abrir y cerrar de ojos y no aceptar la muerte en el momento que Dios te diga, pues puede causar sufrimiento también. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que comparta, ¿verdad?, este mensaje, puesto que si tú estás seguro en Cristo Jesús y estás esperando sabiamente, pacientemente en Jesucristo, recuerda de tus amistades, tus familiares, tus amigos que no conocen a Cristo, que a lo mejor se van a sentir muy agradecidos de que tú le compartes el mensaje. Sálvate tú y salva a otro, que es muy importante. Su programa Sanidad para las Naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde y muy pronto nos veremos. Bye bye.